19:06, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Feliz viernes. Feliz viernes para vos, para toda la gente, también todos los compañeros que hacen posible que estemos llegando a los distintos hogares que nos reciben muy amablemente. Gracias a todos ustedes que están del otro lado y que como siempre prefieren en este horario la señal de puntos de vista de S9N. Se va como relajando el ambiente. Ya tenemos anuncio de Poder Judicial, Administración Central, Ejecutivo. ¿Hasta cuándo dio el Poder Judicial para la gente que nos Y normalmente hasta el miércoles 10 de la mañana. 10 de la mañana, 10 de la no mañana. mediodía. No mediodía, 10:30 creo que ya suelen salir. Pero en el Ejecutivo el miércoles ya no se trabaja. Qué gusto. Claro, Hasta el martes. Hay algunos que hasta viajaron, nos hicieron viajes relámpagos. No, sí. Como Santiago Peña. Santiago Peña, que estuvo con Javier Milei también en Radio Rivadavia. De Buenos Aires, dando declaraciones que vamos a hablar seguramente de eso. Pero bueno, lo importante es que para mucha gente, aunque el miércoles no sea un feriado, va a ser asueto y ya obviamente el ritmo de la ciudad afloja muchísimo. Las rutas van a estar con muchos autos, eso sí, a tomarlo con calma también. Pero bueno, nos preparamos para la Semana Santa y se afloja un poquitito la tensión política. Exactamente. Ya el Senado ayer decía que el Senado ya... Ellos ya tranquilos. Le pusieron freno a toda la actividad, no van a tener más luego ni sesión. Los diputados sí van a hacer como que amagan trabajar el martes. Vamos a ver si tienen quórum también. Claro, porque también ese eso. siempre es un caso que cuando dicen, bueno, vamos a irnos a trabajar tal día, la mayoría ya no va, o ya quedan por sus departamentos. A eso también se suma, y hablando a nivel general de las personas, muchos que tienen hijos, ya los chicos adelantaron las clases. Sí, en muchos colegios ya no hay. Y después lo otro, ¿verdad? Que se armó circuito turístico, bueno, está llenando, que es obvio lo de San Ignacio. En Encarnación hay una agenda interesante. En Asunción están haciendo agenda. En Concepción incluso hay tours preparados para la noche. Yaguarón está armando cosas, actividades nocturnas, también un lugar tradicional. En el cerro. El cerro, excursión nocturna, está lindo eso, ¿verdad? Sí, muy linda, realmente. Que no está lejos de Asunción, por ejemplo. Sí, y tampoco es muy difícil de subir. Si vamos a ir con la familia, podemos hacerlo tranquilamente. A mí me tocó hace un par de años ya hacer esa excursión nocturna. No es difícil, Fernanda, porque yo me quiero ir. Te juro que no es difícil. No te quiero maldecir ahí cerca de la cima. No es difícil. Bueno, vamos a tomar el desafío entonces. Imagínate, hace un par de años a mí me tocó hacerlo de manera particular, ir caminando, subiendo de noche. Muy linda experiencia. Claro, es divertido aparte. Sí. Bueno, así que hay actividades. Un saludo grande a la gente que nos acompaña. Nos calmamos un poco porque es viernes, pero queremos hablar del clima para ver cómo vamos a recibir el fin de semana, ya que ahora tenemos 24 grados, el cielo nublado. Pero fue un día en general bastante lindo. Sí, señor, 24 grados tenemos de temperatura. Dice meteorología parcialmente nublado, pero la verdad que hay nubarrones bastante oscuros por algunos puntos. De hecho que ahí se puede ver una zonita en el medio, es como que hay todavía un poquito de sol de lo que queda de la tarde, pero a los costados sí, completamente nublado. Hasta parecía que iba a volver a llover. Asimismo, está el cielo de esta manera, hay vientos del sur a 20 kilómetros por hora, la humedad alta del 63%, sensación térmica de 25 grados. Esta noche la temperatura va en descenso y amanecemos entre 18 y 20 grados, fresquita la mañana, en la madrugada en realidad. Sí, realmente. Vamos a ver cómo se comporta en el transcurso ya de los siguientes días el tiempo. Vamos a hablar del sábado, mañana sábado, como decía Diego, un amanecer bastante agradable. 18 grados es la mínima pronosticada para mañana sábado, 32 grados la máxima, cielo nublado a parcialmente nublado, el que estaremos teniendo. Muy bien, y ya hablamos también entonces del día domingo. El cielo va a estar nublado, sube un poquitito la temperatura, la mínima ya no es tan baja, 22, la máxima 33 para este domingo. Sí, señor. Bueno, y para el lunes, ¿cómo arrancamos el lunes santo? Vamos a estar todavía ahí un poco difusos por el cambio de hora seguramente. 22 grados tenemos de mínima pronosticada para el lunes. Ya va subiendo después la temperatura, 34 la máxima y se muestra un poquito más soleado. Para el día martes, la mínima 22 y la máxima 35 grados. Calor de vuelta ya en el martes santo. Nosotros tenemos como país un promedio de 2.500 alumnos por año. 2.500 haciendo prácticas. Pero les quiero comentar
cómo se genera la política pública para verificar. Yo tengo aquí los datos, porque de vuelta, la política pública se hace en base a datos. Y yo no soy médico, pero yo sí me considero un especialista en lo que es política pública. En los últimos 10 años, tomando datos oficiales del MEC, de registro de títulos, fuente oficial, en los últimos 10 años se graduaron 18.000 médicos, a un promedio de 2.100 al año. Este dato es consistente cuando cruzamos con el número de matrículas que otorgó Salud por año. Y es consistente con el número de plazas que se solicitó a Salud para prácticas. Entonces, lo primero, por favor, revisemos en base a qué supuestos hablamos. Ustedes son científicos, les gusta el método científico, a mí también. Pero yo necesito que nivelemos la conversación. Cuando hablemos sobre datos, evidencia que hace a la política pública, sobre la cual construimos escenarios, y tengamos sobre la mesa, yo con mucho gusto voy a hacer un compendio firmado, me hago cargo de la firma con datos oficiales y les entrego con mucho gusto, porque se tiene que acabar la desinformación. No podemos construir pensando que hay 100.000 estudiantes en el sistema. Bueno, centro de la polémica, la semana pasada hablábamos con Jorge Rodas, Sí. del Círculo Paraguayo. Ellos dicen que es una vergüenza lo que se está haciendo. Acá nos denunció de cuánto pagaba cada estudiante por las prácticas del sistema de salud, 10% de su mensualidad. Y según decían en el Círculo Paraguayo de Médicos, no se sabe muy bien dónde va esa plata. Sí. Uno de los puntos. Lo otro, ponían como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el hospital de Pedro Juan Caballero. Dicen que como máximo una facultad podría tener ahí sus pasantías. Una. Y hay 7, 8 facultades que hacen ahí. Sus prácticas. Sus prácticas es imposible. Y para En mí, términos ya físicos dicen que es imposible. claro, ¿y te acordás? Esa es la denuncia. De hecho, que la gente que ve constantemente el programa se va a acordar también del momento en el que el doctor Jorge Rodas, hace una semana, decía, es, como decías vos, físicamente imposible. Sí. E incluso hablando de los tiempos, no es probable que todos los que figuran como que van a hacer sus pasantías médicas, sus prácticas médicas, lo hagan efectivamente, teniendo en cuenta, uno, la carga horaria de las carreras, los días a la semana a la que van ciertos grupos de algunas facultades y la cantidad de alumnos que son. Y ahí es donde saltaba la denuncia de los estudiantes planilleros, que iban, firmaban como que sí, yo, no sé, Fernanda Chamorro, hice mi práctica médica, pero no era así nunca. O sea, se quedaban en el patio, se quedaban en los pasillos, se quedaban en un pabellón, hablando o haciendo conversatorios entre ellos, pero jamás una práctica médica como la que se debe hacer. Hasta incluso, claro, nos decían que era medio teórica la clase. Sí. Y que esto hacía que existan médicos que terminan la carrera, la formación profesional, ya recibiéndose sin nunca haber estado en contacto con un paciente. Claro. Nunca ocultaron, nunca preguntaron qué te pasa, qué te duele. La gente que tiene familiares médicos, los estudiantes de medicina, sus padres, están súper preocupados por esto que está pasando, porque se denuncia en general el problema, pero también es un problema donde los propios estudiantes son víctimas de esto. Sí. Nosotros hablamos mucho de la organización que significa o que puede significar la falla del control del Estado, pero hay chicos que estudian, que pagan, que se esfuerzan, pero que su formación va a ser absolutamente deficitaria y después saldrán encima al sistema de salud a atender gente. O sea que es muy delicada la denuncia. Mora niega los extremos que están diciendo, pero el Círculo Paraguayo está muy molesto con esto. De hecho, que es el sentir que manifestaban ya desde hace bastante tiempo. Dicen, viven ellos en un mundo paralelo, se están incluso
habilitando o rehabilitando carreras de medicina que se habían clausurado anteriormente ya por hechos de corrupción. Por hechos de corrupción, de venta de nota, por ejemplo. Gravísimo es lo que denuncian. Y aparte de eso, y lo que decíamos, el tema de la falta de infraestructura para prácticas, la habilitación cada vez de más carreras. O sea, no son solamente ya el problema los que ya están, Diego, haciendo sus prácticas médicas, ponele que son de, qué sé yo, segundo, tercero, cuarto año, ¿sí? También hay ahora nuevas carreras que se están habilitando. Ellos hablan de por lo menos otras 4 carreras en otras nuevas facultades que se habilitaron en tiempo récord. Hoy estuve hablando, bueno, hay muchos conversatorios, de hecho lo hemos charlado acá en otros lugares, pero habló por ejemplo el doctor Mengo Boxia, Sí. Alfredo Boxia, que es hematólogo, una persona, bueno, muy vinculada a la academia también, a la Academia de Letras, y habló y explicó un poco el tema. Y entre otras cosas que él dijo, que es gravísimo además, denunció que hay lavado de dinero también detrás de la plata en las universidades. Sí. O sea, un tema que honestamente no lo habíamos visto de esa manera, más que de las denuncias de irregularidad en el tema estudiantil. Así que es un panorama complejo que da las sensaciones ahora que se tome en serio. Totalmente, señor. Tenemos que compartir con ustedes justamente lo que decía el doctor Alfredo Boxia. Me voy a centrar en lo que dijo el presidente del CONES, licenciado Mora. Dice que nos perdimos en un relato, que tenemos un imaginario falso aparentemente, y que la política pública se hace en base a datos que por lo visto no manejamos. Y nos dice, ustedes son científicos, lo anoté aquí porque la frase me chocó, ustedes son científicos, nivelemos la discusión. Bueno. Básicamente nos dice que hay un gigantismo de facultades de medicina que no es real, que no es tal, eso dijo. Lo lamento y con el mayor de los respetos, señor presidente del CONES, le digo, usted no tiene idea de lo que está diciendo. Y es peligroso para la salud institucional del Paraguay que el presidente del CONES sostenga lo que usted sostuvo en esta reunión. Yo aprecio mucho que usted esté aquí, pero no puede decirnos que la oferta académica en facultades de medicina del Paraguay está mal interpretada por la Academia de Medicina. Bueno, se valora mucho también la discusión, ¿verdad? Porque sí, es una forma de socializar el problema que está habiendo en este momento en todo el sistema de salud y estudiantil. Claro. Hay que recordar que todo esto parte de un escrito que han presentado esta mañana bien temprano, se socializaba de parte del Círculo Paraguayo de Médicos. Ellos lo que solicitan a Federico Mora es que dé un paso al costado en el cargo que él ejerce actualmente como presidente del Consejo de Educación Superior, el CONES. Así mismo, le piden la renuncia. Sí, ahí estamos viendo la nota justamente, y es claro esto, el doctor Federico Mora dice una parte del comunicado, le piden patriotismo y compromiso con el país. Sí. Y por ende la renuncia al cargo. Porque hay que recordar que Mora es viceministro de Educación Superior, pero aquí lo que se le cuestiona es que esté ejerciendo el cargo en sí de la presidencia, o sea, su manejo como presidente del CONES específicamente es lo que se pone en tela de juicio. Reiteramos, estos hospitales de práctica que están verdaderamente saturados, Diego, y ya incluso decían algunos, en menos de 3 meses ya sentimos bastante decepción de la gestión de Mora al frente del CONES porque está dañando la formación médica de nuestro país, le dijeron. Así mismo, gravísimo esto que está pasando, vamos a ver qué decisión se toma con relación a este tema. 19:20, hay que hacer pausa. Ya venimos. 6:59, tenemos que hablar de uno de los temas del momento también. Ayer el gobierno anunciaba con mucha alegría, a través del ministro Javier Jiménez, la exportación de carne porcina a Taiwán. Sí, con arancel cero. Arancel cero, montos muy grandes o mayores a los que se estaban exportando. Sí. Y hoy fue uno de los temas del día, noticia ya surgida ayer en realidad, el tema del veto a la posibilidad de meter al mercado norteamericano la carne paraguaya por una decisión del Senado. Exactamente, el Senado estadounidense ya había propuesto en numerosas ocasiones anteriores, incluso con mayor fuerza a finales del año pasado, la probabilidad, por lo menos un grupo de senadores estadounidenses lo que pedía era anular
esa decisión del gobierno norteamericano de permitir el ingreso de carne paraguaya a los Estados Unidos. El gobierno de Biden había autorizado que se introduzca la carne paraguaya, se votó en el Senado Sí. y ganó la moción de impedir el ingreso de carne paraguaya a este mercado. Exactamente. Hay que recordar y contextualizar, no como tal los Estados Unidos, no es que los Estados Unidos rechazan nuestra carne. Al contrario, es el Senado el que ahora, por una mayoría bastante importante de votos, decide pedir, solicitar que se revise esa decisión. No es todavía una postura ya al 100%, no es una decisión tomada. Y además tiene todavía tratamiento. Claro, por eso 70 senadores votaron a favor de revertir esta decisión. Solamente 25 votaron por el no, en el Senado solamente. Esto tiene que pasar después a la Cámara de los Representantes. Y finalmente, de vuelta a Biden. Sí, y de vuelta Biden tiene que decir sí, porque dice que, y estaba leyendo desde esta mañana, Diego, que hay una ley en los Estados Unidos de revisión del Congreso, se llama, ley de revisión del Congreso. Ellos lo que hacen es, y lo que les permite esta ley, es que ellos puedan revisar decisiones ya tomadas. A nivel legislativo pueden revisar esas decisiones que el gobierno estadounidense ha tomado. Como para equilibrar, digamos, las decisiones del Ejecutivo Sí. por el control del Legislativo. Exactamente. Y en el tema puntual, tema carne. Y en este caso en puntual, muchos le atribuyen incluso la decisión a un internismo político, a que hay elecciones también próximas en los Estados Unidos, a que hay un malestar de por lo menos algunos productores de carnes de zona de Oklahoma y otros puntos que están presionando a nivel político. La explicación que tenemos acá es esa, ¿verdad? Tiene que ver con cuestiones políticas y también del mercado norteamericano. Sí. Pero esto que en su momento había sido presentado también como un gran logro, en este momento puede ser un problema porque además generó expectativas en cuanto a la producción. Así que ya hay reacciones a nivel local, sobre todo los gremios que están más interesados en el tema económico. Exactamente. Uno de ellos es el señor Pedro Galli, a quien escuchamos a continuación. Llevó su tiempo hacer todos esos análisis, asegurarse de que cumplíamos con todos los requisitos, las plantas industriales, los protocolos de control de los alimentos que van a ser procesados para enviar a ese mercado fueron aprobados, no por cualquiera, por el Servicio Sanitario Oficial de los Estados Unidos, que es uno de los más serios del mundo. Así que tal vez haya también intereses políticos circunstanciales ahí, y se nos tomó a nosotros como el pato de la boda, o por ser los más débiles, porque también hay otros países que exportan a Estados Unidos, está Brasil acá a nuestro lado. Hasta ahora no le sucedió lo mismo. Se llegó a hacer un primer envío, no obstante, ¿verdad? Sí, hay varios envíos. Hemos subestimado la potencia, tal vez por no tener lobistas ahí que nos puedan traer información más acabada de qué es lo que está sucediendo en el Parlamento, pero no la vimos venir. Y puede ser la crónica de una muerte anunciada, pero yo creo que nosotros antes deberíamos analizar con todos los actores, la Cancillería, los representantes del gobierno de Estados Unidos que tenemos acá, a ver qué opinan, si hay posibilidades de revertir esto, enfrentar esto, que no suceda. Con 37 minutos acá, Fernanda, y en las antípodas, ¿qué horario será? ¿Qué son las antípodas? Del otro lado del mundo. ¿Cómo estará el tiempo y qué hora será? Sí, allá en la China. Famoso. ¿Y qué hora es allá? ¿Y qué hora es allá? Clásico. Vamos a preguntar. ¿Nos vamos a viajar mentalmente? Sí, nosotros mentalmente. Sí. Bueno, y vamos a establecer una comunicación ya con nuestro gerente de prensa y enviado especial en la China. Sí, señor, señora, estamos en comunicación con el señor Juan Carlos Otero. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas, no sé si decir buen día, buenas noches. O buenas. O buenas. Buenas. 6:38 de la mañana.
Pero estoy despierto desde las 4 más o menos, cuando me llamaron desde un ministerio, la gente de prensa. Claro, no saben que estoy en la China, Claro. entonces me llaman a cualquier hora y desde esa hora estoy despierto. Pero bueno, ya está resuelto el tema. ¿En qué ciudad Acá está Juan hace un frío Carlos? bárbaro. 3 grados hace en este momento. El día que llegué hacía -9, así que ya estoy un poquito acostumbrado. Hace frío, mucho frío. Qué gusto. Acaba de terminar el invierno, comenzó el otoño, pero bueno. Claro. ¿Y en qué lugar, en qué ciudad Comenzó la estás? primavera, perdón, comenzó la primavera. Empezó a florecer, algunos árboles empezaron a florecer. Está un poco más linda la ciudad. Estaba muy gris todo. ¿En qué zona es eso, Juan Carlos? ¿En qué ciudad? Estoy en Beijing, lo que antes se llamaba Pekín, Sí. pero desde hace algunos años le cambiaron la forma de llamarla. Y Beijing, una ciudad de 22 millones de personas, en el marco de un país de 1.400 millones de personas, en el que todo es bastante distinto, especialmente las relaciones interpersonales, que son un poquito más frías que lo que estamos acostumbrados. Claro. Todo lo que es lo tecnológico, la falta de dinero en billete, nadie usa billete, no se ve plata. El otro día estaba con un argentino que tiene una librería, la única librería en español que hay acá, y le fui a hacer un reportaje que va a salir la semana que viene, y le pregunté, mira, necesito cambiar unos dólares para moverme. Me dice, ¿para qué querés? Yo hace 4 años que no veo un billete. Y el tipo tiene un negocio, es decir, ¿a alguien le podría caer con billetes a comprarle un libro? Nadie. ¿Y con Todo qué el se mundo maneja? con códigos QR. Hay una aplicación que se llama Alipay, que depende de Alibaba, ¿sí? como el Amazon, pero oriental, Sí. en el que se vende absolutamente de todo. Es el único lugar en el que conseguí yerba, porque estaba ya al borde de la desesperación, que me había quedado sin yerba. Sí, para el Y mal. conseguí yerba. Y ellos tienen una aplicación que es como si fuera el WhatsApp nuestro, pero que además de servir para la intercomunicación, sirve para hacer algunas compras de todo tipo. Porque hay catálogos, hay para escanear código QR, tiene propio código QR. Bueno, la verdad que es muy, muy, muy completa y todo el mundo se mueve con eso. Claro. Juan Carlos, la parte, bueno, eso la verdad que es muy llamativo. Yo no había escuchado esto, que ya no hay casi plata, digamos, efectivo corriendo. Además de eso, ¿qué otro tema te llamó así la atención de ese tipo, digamos, en esa línea? ¿Alguna cuestión llamativa que te haya sorprendido, digamos? ¿Qué nos Mira. muestras ahí? Espera, te estoy mostrando los billetes. Sí. Sí. En el billete de 100, Mao. En el de 50, Mao. Más bien. En el de 10, Mao. En el de 1, Mao. Están todas. En el de 5, Mao. Adivinen. Habla un poquito, ¿no?, de la cuestión política. Claro. Se entiende. Totalmente. Claramente. Ahora, Juan Carlos, estábamos hablando acá antes de entrar contigo y decíamos, participaste de un foro mundial sobre democracia. ¿De qué se estuvo hablando? ¿Se habla de la realidad política de allí? ¿Se expande más la discusión hacia la mirada general de lo que es la democracia en otros países? Sí, fue un foro que a mí me sorprendió. Fui gratamente invitado y participé de... había 5 foros. Uno era el de inteligencia artificial, que fue el que más me interesó a mí y el que me estaba inscrito. No como orador, sino como uno de los participantes. Pero éramos pocos, porque éramos 40 nada más. Y la verdad que había gente de Suecia, de Finlandia, de India, de China, de Japón, brasileros, argentinos, algún colombiano, mexicano. Bueno, 16 oradores hubo. De entre esos 40, 16 fueron oradores que plantearon el tema de la inteligencia artificial y cómo puede llegar a modificar la cultura democrática de los distintos países. Los manejos de las conciencias de la gente, la ruptura de las fronteras, concretamente, los cambios de las actividades comerciales y de trabajo. Mire, les voy a leer algo que está buenísimo. Una presentación que a mí me pareció muy buena, que era la de un japonés, y que acá la tengo.
él mostraba unas placas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo un estudio ya de los 10 trabajos que más rápido están desapareciendo con el tema de la aparición de la inteligencia artificial. Sí. El primero es del cajero de banco y empleados de ese tipo, empleados afines. Empleados de servicio postal o todo lo que tiene que ver con lo postal. Es decir, dejó de existir. La carta de papel que recibíamos dejó de existir hace rato, pero está dejando de existir todo lo que sea postal. Cajeros y vendedores de tickets, por ejemplo, de cine, de entrada, de lo que fuera, porque todo el mundo está sacando por internet. Claro. Empleado de data entry, secretaria administrativa y ejecutiva, auxiliar de registro de materiales y gestión de almacén. Acá voy a abrir un paréntesis. El otro día mostrábamos en C9N, fui a la fábrica de Sinopharm. ¿Se acuerdan cuando fue el COVID, hace 4 años? Sí. Una de las vacunas más importantes era la Sinopharm. Bueno, fui a esa fábrica. Y entonces nos mostraban cómo funcionaba la fábrica y era para asustarse porque casi no había empleados, no había trabajadores, muy pero muy poquitos. Entonces nos llevaron un momento a lo que era el depósito, que era algo así como 5 manzanas, ¿no? Inmenso, inmenso. Con unas estanterías de unos caños fuertísimos, que eran como de 20 metros de altura más o menos, yo que sé, como 8 posiciones tenía. Entonces llegaban pedidos constantemente, y había máquinas que se iban moviendo solas, iban solitas hasta donde estaba lo que se había pedido, lo bajaban, lo transportaban casi hasta la culata de un camión que se lo terminaba llevando hacia donde lo habían pedido eso. Es decir, es un cambio que mete miedo, y ahí también está la inteligencia artificial. Pero Juan Carlos, sí. ¿Miedo por lo riesgoso que puede llegar a ser? ¿Miedo por la falta de oportunidades laborales? ¿Miedo en qué sentido? Sí. Bueno, justamente el último punto. A ver, vos sos jovencita, Fer, pero hace 25 años más o menos empezó a aparecer el tema de la computadora y el mundo web. Sí. Y hay un ejemplo claro que la gente se va a acordar. Cuando aparecieron los cajeros automáticos, había mucha gente, especialmente los viejitos, que no podían cobrar la jubilación. Claro. El cajero le decía, no, usted tiene que ir por el cajero, y el tipo decía, yo no sé manejar esto. ¿Cómo se opera? Yo no. Es decir, hay gente que se queda afuera. Yo viví la etapa en las redacciones del noticiero cuando sacaron las máquinas de escribir y apareció la computadora. Me imagino que Diego lo habrá vivido. Sí, claro que sí. Y también fue todo un tema. La edición dejó de ser lineal para ser no lineal, ¿sí? Y también fue todo un tema. Había grandes editores en lineal que pasaron a ser analfabetos en cuanto a edición, digitales, porque no sabían manejar una computadora. Bueno, y como eso todo, es decir, vos me hablabas de que participé en el foro de democracia, del cual, mira, vamos abriendo, vamos ramificando y nos vamos yendo para otro lado, pero está bueno. Lo primero que hice fue participar de la Asamblea del Pueblo. 3.000 periodistas fueron acreditados. El único que vino desde Paraguay fui yo. 19 éramos latinoamericanos nada más. Es decir, es una temática que interesa al mundo, pero Latinoamérica le da la espalda un poco a la temática china. A pesar de que mueve el 30% del PBI del mundo. Es decir, lo que se decidió en la Asamblea del Pueblo modifica las relaciones políticas de todo el mundo, no solamente intra-China. Y una de las cosas que se discutió fue justamente también la posibilidad de aparición de conflictos sociales a partir de toda esta modernización. Es decir, de la gente que se está quedando afuera del sistema de trabajo, ¿sí? De la gente que era muy hábil en lo que hacía y de golpe le cambian la regla del juego y pasa a ser un analfabeto en esa materia de la cual es un gran sabedor. El ejemplo de los editores que te acabo de dar, ¿no? Claro. Y allá... Es decir, son vueltas de tuerca cualitativas que van modificando todo. Uno cree que a uno no le va a tocar y te termina tocando, a todo el mundo le termina tocando. ¿Y el desempleo allí en China cómo es? ¿Se tiene una tasa elevada? Desempleo. No hay desempleo. Lo que está muy mal es el índice Gini, que para los que no son sabedores, el índice Gini es un índice que se toma, vamos a suponer que hay 10 personas en un país y que todas ganen lo mismo. El índice Gini es 0. Y vamos a suponer que hay otro país que tiene 10 personas y hay una sola que gana todo. El índice es 1. Es decir, el índice Gini es un índice que va de 0 a 1. Cuanto más cerca de 0,
es un país más igualitario y cuanto más cerca de uno es más desigual. Bueno, el índice Gini no le da bien a China. Y no es porque los que están mal estén muy mal, que puede haber también, ¿no? Claro. Sino porque los que están bien están recontra bien. Es decir, está comenzando a ver la aparición de nuevos ricos, y cuando hablo de nuevos ricos, de ricos de verdad. ¿Sí? Juan Carlos, yo por la calle acá vi Ferrari, vi Lamborghini, vi Cadillacs, en un país comunista. Es raro, ¿no? Tesla por todos lados. Sí. Te quería preguntar, antes de un tema final, a lo mejor del tema de precios, preguntarte esto. ¿Hubo alguna mención a Paraguay? Que bueno, es un poco también seguramente, a lo mejor el tema Taiwán, Paraguay, ¿te comentaron algo? ¿Te preguntaron por eso? ¿Es parte de la agenda importante para ellos Taiwán? ¿Qué puedes contarnos de esa parte? Bueno, yo incorporaba el tema, porque la verdad que no, Latinoamérica está en la temática, pero no es central. Ajá. Yo en cada conferencia de prensa que fui pregunté qué pensaban hacer con Paraguay, que si tenían alguna estrategia, qué iba a pasar con esa temática, y siempre la respuesta fue la misma. En estos días, especialmente C9N, fuimos pasando estas notas. Sí. Hay un diputado que participó de la Asamblea Popular que es el encargado de las relaciones internacionales, es un experto en política internacional. Y yo tuve la oportunidad de participar de una conferencia de prensa que se dio después de la asamblea, que la dio él, y muy poquitos periodistas. De los 3.000 acreditados, 80 solo pudimos ir, y solo 8 pudimos hacer preguntas, y una fue la mía, que fue esa justamente. Me junté con una periodista de Guatemala que yo ya conocía, y le hicimos en conjunto la pregunta, porque los dos grandes países de Latinoamérica que no reconocen a China, que reconocen a Taiwán, son Guatemala y Paraguay. Después está Haití, que sabemos lo que es Haití, está Belice, que también sabemos lo que es Belice, y 2 islitas que no tienen ningún tipo de peso. Bueno, la respuesta fue siempre la misma, fue China es una sola. Si reconocen a Taiwán, no hay posibilidad de tener relaciones diplomáticas con Paraguay, ni con Guatemala, ni con ningún país. Esa es la respuesta y es tajante, ¿eh? Porque una posibilidad es, fíjate vos, en los 70 China puso una oficina de relaciones comerciales en Haití. Haití es uno de los países que reconoce a Taiwán. Pero sin embargo, y nunca la sacaron. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué no hacen lo mismo que en Haití? ¿Por qué no se hace lo mismo que en Haití? Bueno, eso fue algo que se hizo en los 70, ¿sí? En los 70 todavía vivía Mao, ¿no? Estamos hablando de hace más de 50 años. Y no se cambió, pero bueno, casi como que se dejó hacer. Pero no nos interesa ese tipo de cosas. Si reconocen a Taiwán, no hay relaciones diplomáticas. Así tajante. Mirá, recién veía la noticia de la carne en Estados Unidos, ¿no? Que estaban pasando ustedes. ¿Saben cuánto le vende Paraguay a China por año? ¿Cuánto? 12.600 millones de dólares se calcula que se vendió el año pasado. Se calcula porque es en negro. No es en negro. Está tercerizado porque lo factura alguna empresa de Brasil, muy especialmente, o alguna de Argentina. ¿Por qué? Porque ninguna empresa paraguaya puede venderle directamente a China, justamente por la falta de relaciones diplomáticas. Al no tener embajada, no pueden hacerse los papeles, concretamente de esa venta. Entonces se tiene que tercerizar. Sí. Entonces hay una empresa brasilera o una empresa argentina que se está llevando un porcentaje del trabajo paraguayo. Porque ¿quién cultivó esa soja? ¿Quién crió esa vaca? ¿Sí? Un paraguayo. Es trabajo paraguayo, que se está facturando en Brasil o en Argentina. Por eso yo le preguntaba si no pensaban tener, aunque sea una oficina de relaciones comerciales, como para poder hacer en blanco toda esa tratativa comercial y que ese dinero no se vaya a Brasil o a la Argentina. Es decir, estamos hablando de una compra de carne de 100 millones, por ejemplo, a Taiwán se hablaba, y acá se están hablando de 12.600. Y es un mercado que todavía ni se abrió. China es un mercado tremendo para el agro ganadero paraguayo. Sin embargo, es un mercado que está cerrado. Es una lástima, la verdad que es una lástima, porque comercialmente podría ser una salida muy grande para una cantidad de productos paraguayos. Incluso cerveza. Son muy tomadores de cerveza, hay cerveza de todos los países. Vas y no sabes ni de dónde estás tomando la cerveza. Vas a cualquier bodega y hay 100 marcas de cerveza distintas y no hay una paraguaya, que podría haber perfectamente. Juan Carlos, te mandamos un abrazo desde acá.
Esperamos otra charla en algún momento para seguir conociendo un poco más de la experiencia que estás teniendo y que estés muy bien por sobre todo. Bueno, llámenme cuando quieran, gente de Punto de Vista. Saben que estoy a disposición, como todos los programas de C9N, que ya salgo para todos. Les estoy tirando la oreja, por si no se dan cuenta. Sí. Pero llámenme, porque hace Claro. casi un mes que estoy acá, es la primera vez que salgo para el programa político. Sí, señor. Pasa que no Y le queremos despertar pasan muy cosas, temprano ¿no? también al señor Juan Carlos Otero. Claro. No, está todo bien. Está todo Bueno, bien. gracias. Sí, en Un abrazo. definitiva. Un beso grandote. Un Estés bien, abrazo. Juan Carlos, gracias. Gracias. En Chao, definitiva, sí, nos quedamos con muchísimas más preguntas para ir haciendo Claro que acerca y conocer por sobre todo, más vale, al gigante que mueve tantos millones, mueve la economía o gran parte de la economía del mundo, así como nos decía ya Otero. Así mismo. Hacemos una pausa nosotros. ...23 grados para cerrar nuestro día viernes. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible Puntos de Vista y también Marcos desde redes, la parte técnica, los compañeros allí de dirección, de switcher, absolutamente todos. Los que más trabajan. Sí, los camarógrafos también aquí. Flavia, que estuvo cumpliendo años en esta semana, feliz cumpleaños nuevamente, no comimos nada. Esperamos que a vuelta de Semana Santa, ¿sí? Y A vuelta de Semana Santa, sí. sí, no, a vuelta de Semana Santa, por favor, no la semana que Contá viene. todo. Porque le quiero avisar a la gente que la semana que viene no me van a ver, me voy a tomar una semanita de vacaciones, así que, Diego, quedarás Te pido un en buenas favor. manos. Anda por ahora haciendo chau y felices vacaciones, Fernanda. A disfrutar. Feliz, chao. Ya viene enseguida una semana imperdible. Chao. Chau, chau. Hasta el lunes de mi parte.